Listo. Vamos a nada más retomar. Estamos en un ejemplo de calcular el tamaño muestral, pero hicimos eh, un flashback rápido al planteamiento, ¿no? La pregunta sobre la que estamos haciendo el ejercicio es: ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a una hemorragia interventricular en recién nacidos prematuros en un rango de edad de 32 a 36 semanas de gestación? Y decíamos que el estado basal, pues es este conjunto de recién nacidos prematuros en ese rango etario, que la maniobra es la exposición o no a uno o un conjunto de factores de riesgo. Ahorita se ha revelado que es, por ejemplo, la restricción del crecimiento intrauterino como uno de los factores que parecen de los más potentes para el riesgo de hemorragia. Y que el desenlace, pues es así, de tipo dicotómico, es una variable cualitativa que es presencia o ausencia de hemorragia. Esto se va a medir en el tiempo, porque los sujetos no solo son muy susceptibles en un momento, sino en por lo menos tres. Así que habrá tres mediciones. En este caso se trataría de un estudio longitudinal, una cohorte en la que se compara la exposición o no, particularmente a esto, al retraso del crecimiento intrauterino. Se tiene ya como referencia que el 30% de los sujetos expuestos a esta condición sangrarían en comparación con solo el 5% de los que no están expuestos a esta condición. Esto como un ejercicio para hacer el cálculo. Entonces, entramos a una calculadora. Aquí me va a hacer favor de guiarme. Si ya la utilizaron todos, vamos a hacer el ejercicio. ¿Dónde tengo que picarle para buscar el Tamaño de la tamaño? muestra. Tamaño de la muestra. Hasta eso es súper intuitivo, ¿no? Vamos a tamaño de la muestra. Y ahí en Queremos corte. Corte, o Con ensayo ensayo clínico. controlado. ese es Ujú. Recuerden que las siglas de ECA es ensayo controlado aleatorizado. Lo de clínico, bueno, nos encanta ponerle clínico a los clínicos a todo, pero que la C de ECA es controlado. Em, Listo. Vamos a introducir los datos. ¿Se ve ahí la pantalla? tip. Sí. Sí. Recordemos esto de estas viñetas estadísticas. Nos decíamos, al final, el calcular un tamaño de muestra nos permite dos cosas. Uno, saber si es factible contar con un número suficiente de sujetos para hacer válida esta verdad, y si es factible alcanzarlos, pues ya la hicimos. Y por otro lado, el que sea representativa, es decir, no solo que podamos contar con el número suficiente de sujetos por observar, sino que a su vez este número sea suficientemente representativo como para que la respuesta que obtengamos sea aplicable a otras poblaciones semejantes. De ahí la importancia, porque si no queda todo en un carácter anecdótico o solo aplicable al medio o al nicho del cual obtuvimos a ese conjunto de sujetos. Que si el Hospital La Raza, diciendo, bueno, pues es que al Hospital de La Raza pues le llega gente de muchas partes eh, de su área de cobertura, pero a la vez son muy heterogéneas. La gente de Hidalgo no es igual que la gente de Tlaxcala y tampoco a su vez la de Morelos y tampoco a su vez, no sé, la de Guerrero, por decirlo, ¿no? Entonces esa heterogeneidad hace que probablemente no sea tan representativo si solo nos basamos en los sujetos que lleguen en un periodo a esa UCIN. Y entonces otra vez pierde carácter de reproducible como conocimiento verdadero. De ahí la importancia de no perder de vista y todas las veces posibles hacer este esfuerzo de hacer un cálculo del tamaño de la muestra. ¿Vamos de acuerdo con estos términos? Sí. Sí, sí, ajá, sí, ya vamos. El nivel de confianza, ¿a qué se refiere? Es el porcentaje de que nos vamos a permitir de error. No se puede más del 5%. Claro, hay quien se emociona y dice 99%, ¿no? Que haya un 1% de probabilidad de un error tipo alfa, o sea, de un falso negativo, que es lo que queremos evitar. Y
la potencia, el estándar es 80. 80%, y es que, bueno, aquí es, a ver, el error tipo alfa es falso positivo o falso negativo. ¿Se Falso acuerdan de la Falso analogía positivo. del señor embarazado? Ujú, un falso Exacto, positivo. es un falso positivo, y ahí es justamente que aseveremos una verdad que no existe, o sea, que nos aventemos una mentira estadística de esa magnitud, es lo que más hay que evitar. Y en cuanto al poder, pues es el complementario opuesto, ¿no? Que Un es falso negativo. el negativo. falso negativo, uno da más permisibilidad allí, y que no exceda del 20%, de que una de 5 veces uno no pueda, solo una de 5 veces podría uno incurrir en una falsedad de esa naturaleza, ¿no? Entonces, estas, yo creo que ya con la práctica, conforme vayan haciendo otros proyectos, pues irán viendo que pueden ir ganándole margen de exigencia o de rigor, pero estos son los elementos que en clínica suelen funcionar, porque además somos sujetos muy variables y no 100% predecibles, etcétera. Mm, Hay que recordar también que el número total de sujetos siempre tiene que ser corregido o ajustado por esto, por la probabilidad de perder sujetos durante el periodo de observación, y entonces que no se nos empiece a desmoronar nuestra apenas suficiente muestra, ¿no? Siempre hay que considerar 10 o hasta 20% de exceso de muestra respecto al número que nos arroje la fórmula, por si hubiera pérdidas, sobre todo si uno conoce a su población. La razón expuestos o no expuestos, como se explicó también en el video, uno podría inferirla, habitualmente es 1 a 1, ¿no? Hay una situación de paridad. Esto sí tiene que ser por lo menos de 1 a 1, aunque si uno sabe que es altamente prevalente, el ejemplo que se dio es, en nuestra población es muy probable, mucho más probable encontrar a una persona con sobrepeso o obesidad que a una persona dentro del índice de masa corporal. Entonces, si uno sabe que existe esta desproporción, pues tiene que considerarla en esta parte, en este apartado. Aquí el estándar es 1. Porcentaje de no expuestos que son positivos. Nos habías dicho, doctora, Hay que a priori son 5%, ¿no? 5%. Ajá. Y el de expuestos positivos será 30. Ahí 30. 0.3, o sea, el 30% de los sujetos, ¿no? Yo le La puse diferencia, 30. Sí, porque es 30. Ajá. nos da el Ajá. rango, sí, tienes razón. Además sale un número más bonito, ¿no? Sí. Bueno, con un nivel de significancia, una probabilidad de error tipo alfa de 5%, un error tipo beta de 20%, en una razón 1 a 1, con un delta que es de 25%, que está hasta aquí abajo, diferencia de riesgo es del 25%, que es el delta, si lo aplicamos directo a las fórmulas, pues nos habla de que el tamaño suficiente va de 74 a 86 sujetos. Eh, También el tomar la forma, el resultado de Kelsey de Flaiss o la de Flaiss con corrección de continuidad son como viñetas estadísticas que se hacen justo por la variabilidad que pueda haber entre los sujetos. Pero como son proporciones, o sea, esa inexactitud es la que tratan de corregir esas distintas fórmulas. Pero como ven, no es muy grande la diferencia y nos dejaría en el peor, por decirlo así, de los casos, pues con 46 sujetos que es necesario observar en cada grupo de expuestos o no expuestos. Eso es apenas lo suficiente, y a eso le tendríamos que abonar Agregar un cada factor de riesgo, ¿no? 20%. Esto basados en que
Uno es el factor de riesgo de importancia, pero justo hablábamos es decir, en este nivel nos tendríamos que quedar con un intento de calcular la muestra y darnos una idea de si es factible o no, de que en un periodo de 2 años, que es lo que dura este, el programa de maestría, en la raza, doctora Liliana, haya 86 niños más el 20%, o sea, más otros 16, 17 niños, 86, 90, 105 bebés en total en ese periodo serán suficientes, será tiempo suficiente para reclutar ese número de sujetos. Ahí está el criterio de factibilidad, ¿no? Y que digas, no, tenemos 500. Bueno, Doctor, tengo una pregunta, pero por ejemplo, como yo puse mis hipótesis, son, pongamos 4 factores de riesgo que quiero medir. ok, Por cada exacto. uno de los factores de riesgo tengo que hacer este cálculo y sumarlos al final. No, allí ocupamos otra fórmula, porque aquí solamente vamos a diferenciar la proporción de este, que es el que, según la literatura y lo que ustedes han observado en su población, podría ser el factor más potente. Aquí es donde el investigador decide, ¿no? Si ese es el factor que con más veces está presente en los sujetos que sangran, bueno, si hay una proporción conocida, se usa esta fórmula, que es una diferencia de proporciones, pero estamos usando solo una variable, que es la presencia de restricción del crecimiento intrauterino. Hay otra fórmula que decíamos, cuando un conjunto de variables de distinto peso cada una juegan eso en conjunto para precipitar el desenlace, entonces se hace la fórmula de cálculo de eventos por variable. ¿La recuerdan? La mencionó la doctora en el video. Es decir, aquí estamos hablando de un modelo multivariado y es otra fórmula la que se utiliza. Por ahí estaba la fórmula, a ver si la podemos dar en una pizarra simple. ¿Alguien recuerda esa fórmula de eventos por variable? Es fórmula de eventos por variable. Nos dices, hay un desenlace que es hemorragia intraventricular, ¿no? Y la fórmula es, ¿la recuerda alguien? El factor de ajuste es 10 sujetos por cada factor de riesgo. Hay textos que dicen 20, de 10 a 20. Siendo muy riguroso, necesitaríamos 20 sujetos por cada factor de riesgo. Supongamos, el factor de riesgo es hemorragia intraventricular, perdón, restricción del crecimiento intrauterino, ser hombre, em, no haber usado esteroide y coriamnionitis. Supongamos que esas son tus 4 variables, ¿no? Entonces, son 10 elementos o 20 elementos por cada variable. Por eso un modelo multivariado tampoco es como que mete 20 variables. Se supone que un estudio preliminar nos tendría que dejar ver cuáles son los más importantes. De 3 a 5 variables son las que se aconsejan en un modelo multivariado para que sea un modelo explicativo de causalidad, un pastelito con sus rebanaditas, eh, sólido, estable. Si uno mete 20 Tengo variables, 5. imagínate, son 5. 5 Ujú. serían 100 sujetos, pero no es nada más multiplicar 20 por 5. Hay un divisor, ¿cierto? ¿Cuál era? Es una estimación puntual. ¿Se recuerdan de la fórmula de eventos por variable? ¿No es la No. proporción de casos positivos de desenlace en la La población? prevalencia de la variable de interés, que en este caso era 30%. Y la fórmula es N es igual a 10 por K, que es el número de variable de confusión, sobre Ajá, P, que es la proporción de casos la positivos de prevalencia. desenlace Ah, proporción, ¿no? Ajá, que es ¿cuánto prevalencia. sale? ¿Cuánto sale ese cálculo? Pongámonos rigurosos, que no sea 10 por K, sino 20. Decíamos 20 por 5 son 100.
entre la proporción, la prevalencia Pero ¿cuál es el nivel de ¿cuántos sujetos prevalencia? salen? 30%, ¿no? Era la prevalencia de hemorragia intraventricular en la población de interés. Pero era en restricción del crecimiento. Era Ah, 5% sin ok. factor. Ajá. Pero la prevalencia de la variable de desenlace o la dependiente, ¿cuál es la prevalencia estimada? Al final es nuestra variable de interés. Dijo que eran Esta 30. fórmula, no, esa fue mi confusión también. 30%, pero es de prevalencia de ese factor. Pero aquí estamos metiendo en el juego varios factores, 5 factores. La restricción junto con otros 4. Entonces, cada uno nos obliga a incorporar a 20 sujetos, decíamos, siendo muy rigurosos, 10 siendo laxos, digamos, 10 sujetos por cada factor. Pero esto se tiene que dividir entre la prevalencia en términos absolutos. Vamos En a este caso suponer que sería, en esta población, que por cierto es una Prevalencia población punto con ocho baja por ciento. prevalencia, ¿no? Exacto, 0.8%, es menor al 1%. Ujú. Y bueno, es parte de lo que podría disparar la cantidad de sujetos que son necesarios porque como es un fenómeno relativamente infrecuente en este rango de población, se necesitaría observar muchas veces como para no incurrir en el error tipo alfa. Entonces Entonces, serían 125, más o menos. vamos a usar 10 o 20. Usemos 10 por 5 que son los factores. Nos dices que 0.8%, ¿verdad? Ajá, 0.8. Serían 62.5. Lo cierras al 63, ¿no? El valor que nos pide la fórmula es el valor absoluto de la prevalencia, no el porcentaje. El librito azul que nos compartió la doctora está la fórmula escrita. A ver, Eh, voy a buscar. Necesitaríamos 625 sujetos porque es 0.8%, ni siquiera es el 1%. Entonces lo El valor cierras, ¿no? absoluto de la prevalencia se escribe así en decimales, ¿no? Por ejemplo, el 30% es 0.3. El 0.8% es 0.08, el valor absoluto. En la fórmula se aplica el valor absoluto. Serían muchos los sujetos si quisiéramos hacerlo de esa manera. Entonces, es cuestión justamente o de si realmente uno considera que son varios los factores que entran en juego, pues tiene que ser más selectivo en cuanto a utilizar uno o dos factores probablemente. Em, Y aquí es donde uno se topa con esto de la factibilidad. Uno quisiera encontrar 20, ¿no? Como resultado de la fórmula, pero este es un golpe de realidad. Y tiene sentido porque mm, si en esa población es baja la presencia de hemorragias, al menos la demostrada o la reportada, pues la verdad es que tendríamos que observar muchas veces en los sujetos el fenómeno para saber si es real lo que estamos afirmando o no. Decíamos, pequeñas diferencias, pues, grandes muestras, ¿no? Grandes diferencias, cosas muy evidentes, pues, se necesitan pocas veces ser observadas en la realidad como para decir que es verdad. ¿Sí vamos claros con eso? Aquí el punto es que no generar la confusión de que eh, esta otra fórmula necesita también otro marco de referencia en cuanto a de dónde sale la idea de que cada factor se hacen ajustes si ese factor es de carácter cualitativo, cuantitativo, si al ser cualitativo es dicotómico, politómico, si la variable es ordinal. Todos esos ajustes o minucias de la aplicación
de esas variables en una fórmula de eventos por variable, ya se tiene que analizar como con microscopio, ¿no? En otro escenario. Ahorita, el ejercicio que hicimos con el ejemplo de la doctora Liliana es basados en la idea de que restricción del crecimiento intrauterino es el factor más pesado. Bueno, pues entonces tenemos que ver qué diferencia de proporción hay entre los expuestos y los no expuestos de esto para generar ese desenlace llamado hemorragia intraventricular. Este es un ejemplo. Vamos a hacer otro para que juguemos con otras variables, ¿les parece? ¿Quién ya lo tiene? ¿Quién hizo el ejercicio? ¿Qué resultados obtuvo? ¿Qué camino siguió? ¿Alguien nos quiere platicar? ¿O hacemos un muestreo probabilístico de este grupo de 54 escuchas? 53 ya. Doctora Pau, es la única que se sigue moviendo igual que Liliana y Cintia. Es que mi ¿En qué muestra fue vas? como muy chiquita porque ¿Tal? realmente pensaba, ajá, ¿sí me oyes? ¿Tal ¿Sí me si oyes? comparto? Voy a compartir la pantalla negra otra vez y vamos a Ajá. hacer el mismo trazo otra vez. Que es que si no tenemos clara la pregunta y las variables que queremos tratar de asociar, nos podemos perder en un mar de posibilidades, ¿eh? O confundir la variable de interés, la de desenlace o el tipo de relación que queremos establecer y nos pueden salir números con los que uno dice, pues, ¿qué hago con este número? O sea, este es para mis casos, para mis controles, esto más 20%, esta es solo una proporción. Entonces tenemos que irle dando como ese orden a nuestros elementos. ¿Cuál es tu pregunta de investigación? Sí, mi pregunta es, ¿cuáles son los factores asociados a la percepción negativa de la insulinización en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Factores asociados a la percepción negativa de la insulinización en pacientes Pacientes con con diabetes diabetes 2. Ajá. Estado basal, Silvia, maniobra y desenlace. Vamos a identificarlos. Pues el estado basal serían los No, pacientes pero le con toca a diabetes. Silvia Ah, ok. ayudarnos con esa Va, identificación. gracias. La experta no sopla. ¿Lista, Silvia? ¿O Cintia? Quien nos quiera El ayudar. estado basal son los pacientes con diabetes mellitus. Personas, Y el desenlace es dos. Ajá. son los que tienen una percepción negativa de la insulinización. La percepción. La percepción, por lo visto, tendría una dicotomía, positiva o negativa, ¿cierto? O sea, es una variable, por lo visto, cualitativa y es dicotómica. ¿Vamos bien, Pau? Sujetos en observación arrojarán una posibilidad, o tener una visión positiva o una percepción negativa. Y tú quieres ver qué de su contexto los hace con más probabilidad caer en una percepción negativa. ¿Qué Pero hace que aquí, es más así? bien, el instrumento que voy a utilizar lo divide como percepción positiva, regular o negativa. Ok, no Sería es una una, dicotómica. no, es ¿Qué, una qué tipo de variable es? cualitativa ordinal, ¿no? ¿Es ordinal o es politómica? Cualitativa, no, politómica, ajá. Ordinal también podría ser, ¿no? Tiene un orden. ¿Qué es? Tú eres la que sabe de esto. Sí. ¿Hay un orden? ¿Hay un gradiente de menos a más? ¿Son consecutivos entre sí o simplemente son tres posibles Ah, no, grupos en los que entonces, no hay influencia entre uno y otro? ¿Cómo se Sería define? nominal, ¿no? Politómica porque no es uno más que otro. Son tres posibilidades. es negativa, regular y positiva. ¿No hay un gradiente? No.
Bueno, en realidad tú eres la que sabe de esto, ¿no? A mí me da la impresión por los términos de que Ajá. hay un gradiente, ¿no? Desde ser positivo, intermedio, regular, no sabría cómo diferenciarlos en realidad, Pero y no es como negativo, o por sea, un, son son polos opuestos el negativo y el positivo, y bueno, por ahí hay una categoría intermedia. El Ajá. punto es que no da dicotómica un no es. puntaje. Sí lo da porque va de, pero al final de cuentas lo terminas diciendo como si fuera cualitativa, no lo das por puntaje, porque la Pues si hay idea es No, puntaje, no. hay Me refiero a gradiente, que dando un puntaje más puntos, ¿no sí sería ordinal? es ordinal. si fuera por puntos, sí. Hay un gradiente, ¿no? El atributo es menor. Supongamos que el atributo es positividad de la percepción, ¿no? Desde Ujú, ausente, intermedio y absoluto en los que son positivos. sí. Si hay un gradiente demostrable, por lo tanto es una variable, sí es de tipo ordinal. Ujú, ok. ¿Es claro el por qué no es politómica? Porque estás manejando lo que comentaba la doctora Lilia, ¿no? Que manejamos un puntaje, entonces depende de cómo lo expreses para que tu variable sea del tipo cualitativo ordinal. Si lo manejáramos nada más como positivo o negativa, sería dicotómica, ¿no? Pero como tiene un orden en puntaje, entonces la manejas como ordinal. Hay un orden y un gradiente, exactamente. No son categorías independientes entre sí, ¿no? Azul, amarillo y rojo. Sí, no, Así no es. hay ahí un gradiente. ¿Y la maniobra cuál es? Pues sería la medición de la percepción. La Sería la exposición versus insulinización, ¿no? no exposición. Y hay que recordar que la maniobra, y es común que como que se nos interfiera esta idea de que con lo que voy a medir, mi instrumento, sea que yo mida algo o que entreviste, recoja, es mi maniobra. Al final estamos haciendo un ejercicio observacional. Definitivamente este no es el uno de intervención, ¿no? De si te hago esto, cambiaré tu percepción. No estamos en ese plano, sino en el hecho de observar qué características influyen a los sujetos para tener una percepción positiva, intermedia o negativa. Entonces, solo observaremos. ¿Qué observaremos? Pues la proporción en la que están expuestos o no a sus factores de riesgo. No los vamos a tocar, solo vamos a ver quién está más expuesto a a redes sociales, a televisión, a la comadre, ¿no? Como factores que puedan decantarlos hacia uno u otro lado, hacia uno u otro punto de esta escala de percepción. Es claro porque esta es la maniobra. Casi en todos los estudios en los que observamos la exposición a factores de riesgo o de protección, estamos haciendo esto nada más, observar en qué proporción los sujetos están expuestos, independientemente de con qué instrumento los midamos. La maniobra no es la aplicación del instrumento en sí, sino el efecto que ese factor que presumimos que es importante tenga en quien está expuesto y en quien no está expuesto para diferenciarlos. Esto que estoy diciendo nos lleva al punto de decir, entonces, ¿qué estamos tratando de identificar acá? ¿Qué tipo de fórmula tendríamos que buscar? Pues una ¿de qué? Una sola proporción, una diferencia de proporciones, una diferencia de medias. Pau, Pues la muestra que iba a tomar, había pensado que iba a utilizar un cálculo de muestra de tamaño infinito, pero ahorita ya no sé. ¿qué escogiste esa fórmula? Porque, bueno, permíteme solo apuntar esto. Ajá. Si tu pregunta es, ¿cuáles son los factores que se asocian a la presencia de percepción negativa, que decíamos es el extremo de una posibilidad de tres, positivo, intermedio, negativo? La pregunta es, ¿cuáles factores se asocian a que los sujetos caigan aquí y no en intermedio y no en positivo? Entonces, los factores juegan como de exposición o no exposición, están presentes o ausentes.
Entonces, habrá una proporción de sujetos que estén expuestos y que por ver todas las veces eso caigan en percepción negativa en comparación con los sujetos que no estuvieron expuestos a la comadre y resulta que solo los que no hablan con la comadre sí tienen una percepción intermedia o positiva. Entonces tú demuestras que la exposición a la comadre es un factor de riesgo para tener una percepción negativa. Entonces estamos hablando de diferenciar proporciones. ¿Sí me explico, Pau? ¿O eres la que se desconectó? Sí, sí, pero entonces tendría que hacer una muestra de proporciones por lo que estás comentando, midiendo los diferentes factores que voy a medir, ¿no? Ya sea Bueno, edad. es que esa es la pregunta. ¿Cuáles son los factores que se asocian a la presencia de percepción negativa? O sea, no es eh, cuál es el factor más importante, o si ya tienes uno identificado, por la comadre, bueno, pues entonces pláticas con la comadre como factor de riesgo para una percepción negativa, bueno, pero ahí ya tienes una variable independiente que asumes por el conocimiento existente que sí precipita, que es un elemento en un modelo de causalidad, es un elemento necesario para que haya una percepción negativa, pero no es los factores, sino ese factor. Volvemos al punto, ¿eh? Si no tenemos bien definida la pregunta, podemos corretearnos la cola como el perro y no asentarnos en la idea de que exactamente qué quiero medir o qué quiero responder. De ahí la importancia de que creo debe quedar claro que no se estresen por la determinación numérica del tamaño de muestra. Eso prácticamente lo hace el software solo. En lo que tenemos que enfocarnos y preocuparnos hoy, que estamos ya cerca de acabar el programa, es en tener bien definida nuestra pregunta de investigación, nuestras variables, el tipo de variables que presuntamente son y cómo queremos asociarlas o diferenciarlas. Teniendo eso, lo demás por añadidura va a suceder y el hacer este ejercicio de aplicar una fórmula o la otra, el revisar todo el librito que nos compartió la doctora Roy, créanme que se les va a volver más amigable en la medida que ya todo lo demás lo tengamos bien construido. La pregunta, el diseño arquitectónico, la diferenciación adecuada de nuestras variables, el modelo metodológico para saber si es longitudinal o transversal, ¿no? Y así es como vamos a ir aterrizando cada uno este tamaño de muestra. No se estresen porque no sea muy claro ahorita cuántos sujetos vamos a requerir. El objetivo de repasar estos contenidos todas las veces que quieran con los videos es que nos demos cuenta que el tamaño de muestra nos deja ver si es factible o no. Basados, por ejemplo, en una fórmula de eventos por variable, pues sí podríamos caer en la cuenta de que se requieren al menos 600 sujetos para hacer inferencias sobre los riesgos, factores de riesgo para hemorragia intraventricular en un grupo en el que es poco frecuente. Si moviéramos el rango de tiempo del proyecto de la doctora Liliana a aquellos que son menores de 28 semanas, pues con 2 sujetos, ¿no? Porque es altamente prevalente el fenómeno. Entonces, de ahí también el hecho, y yo le decía a la doctora Liliana que comparto su campo de estudio, de que uno se fije poco en esas poblaciones porque las muestras que se requieren son grandes, ¿no? Dependiendo de la variable que estudie. Entonces, por eso es que se les estudia poco. Así que es de muchísimo valor que la doctora, como neonatóloga, diga, a ver, ¿qué pasa con estos chicos a los que nunca pelamos, ¿no? O que no le damos como importancia a estos detalles. Pues como casi no se complican y no hacen escándalo, pues, pasan derecho, ¿no? Pero resulta que si los empezamos a observar con detenimiento, descubrimos que la prevalencia de hemorragia intraventricular grado 1 en ese grupo ya que se estudió un número suficiente de sujetos, no es del 15%, por es, no sé, de 35, 40%, entonces cambia por completo la percepción de esa entidad.
por el simple hecho de haber observado suficientes veces algo que creíamos que era de baja prevalencia o que creíamos que no podía ser interferido, ¿no? En su causalidad. Tomemos otro ejemplo para tratar de aterrizar. Doctor, Voy pero a... Sí, es que a mí sí me quedó muchas dudas cuando hice el proyecto, porque como no tengo, o sea, yo inicialmente había dicho lo voy a hacer en mi consultorio, así como usted comentó, con mi población, y los de que lleguen. 81 pacientes. Ajá, en parte dije, bueno, pues es una población muy chiquita, pues los que me vayan llegando en un mes, pero ya después fui entendiendo que no era lo idóneo, conforme fui viendo lo de la clase, ya me cayó el 20 y dije, no, pues así no lo puedo tomar. Entonces, en este caso, podría, si yo voy a ver factores de riesgo y ya tengo claro cuáles son los factores de riesgo y digo, bueno, son 6 factores los que yo voy a medir, entonces podría utilizar el de proporciones como habíamos visto hace rato. La fórmula de eventos por variable. Ajá, eventos por Sí, variable. sí, claro. Se puede hacer si es clara si se cuenta con una referencia de la prevalencia de la variable de interés o desenlace, si tienes certidumbre sobre si esos factores, entre más sean, más sujetos te van a exigir. Ujú, Entre más baja sea la prevalencia, más sujetos va a exigir esa fórmula. ok. Y si dentro del plan de análisis estadístico uno piensa que, y lo hemos dicho, ¿no? En medicina, bueno, en biología, la causalidad no es explicada por un solo factor, de que A provoca B ineludiblemente. Es A prima, A Z, A Y, o sea, un conjunto de A's se mezclan con el sujeto para poder precipitar B. Nunca es una sola variable, es la causa única y absoluta en el 100% del fenómeno de su posible efecto. Entonces, es muy válido que uno alcance a ver que no va a ser solo una variable. Ya en otro momento que se pueda hacer todo este plan estadístico, decíamos, la fase descriptiva es caracterizar el fenómeno, qué magnitud obtuve en mis variables dependientes, en las independientes, en el análisis variado, que es aquí donde tratamos de asociar una variable que es la principal, aunque no la única, con este desenlace, es este ejercicio que estamos haciendo, de tratar de diferenciar entre dos proporciones, entre dos medias, o definir solo una población, una proporción en una población. Eh, ya en la fase multivariada, o sea, en donde queremos meter al juego a muchos elementos para provocar un desenlace, se utilizan fórmulas como esta de eventos por variable y se utilizan pruebas de hipótesis que son de un nivel inferencial como la regresión logística múltiple o regresiones lineales. Pero todos estos instrumentos matemáticos o estadísticos no van a poder ser analizados en corto plazo aquí y para fines de el planteamiento de sus protocolos. No quisiéramos también dejar la idea de incompleto esto, ¿no? No es que no sea importante, de hecho es muy, muy importante, pero el punto al que los queríamos acompañar aquí es la importancia de la estimación muestral y el que conociéramos las tres formas generales de estimar una muestra, que veamos que la verdad es que no requiere datos muy sofisticados, muy complejos, sí requiere conocer a la población para saber la prevalencia del fenómeno que estamos estudiando, sí requiere tener una idea de la diferencia que podríamos encontrar entre uno y otro grupo. Ujú. Em, y que conocer eso, pues implica conocer el marco teórico, los antecedentes, tener muy clara la pregunta de investigación, y ahí ya empecé a dar vueltas con este mismo discurso. Pero ahí también tengo una duda. Cuando nosotros utilizamos esta fórmula y cuando vamos a ver prevalencia, ¿podemos utilizar la prevalencia en nuestras unidades donde vamos a estudiar o tiene que ser la prevalencia a nivel nacional? Porque si no, las muestras salen así como que imposibles. Por eso yo de pronto dije, no, pues la muestra de población infinita, porque es una muestra muy grande. Después ya cuando fui leyendo y como usted me explicó, dije, no, pues entonces ahorita que ya me dijo, dije, no, pues no, es otra fórmula, ¿no?
Sí, es una muy buena pregunta, Pau, porque la prevalencia que toma uno como referencia es de una población semejante a la que tú manejas. La más exacta posible que uno suele tomar de lo publicado, asumiendo que pues, es un dato más eh, riguroso. Si tienes una unidad de vigilancia epidemiológica en tu unidad o en tu delegación que tenga cifras muy creíbles, pues es el mejor dato posible, sobre todo si la inferencia que quieres hacer primordialmente de relevancia local, ¿no? Así es, ajá. Todo tiene que ver también con hasta dónde quiere uno proyectar el que ese conocimiento que uno construye sea utilizado por poblaciones semejantes en la misma región, en la misma zona, en el mismo planeta, ¿no? La referencia la decides tú, cuán rigurosa y cuán contextual es. Entonces, allí, pues al final, esa es una ventana de imprecisión porque el investigador es el que decide qué artículo es al que le hace caso, ¿no? Y créeme que en los revisores de los trabajos no siempre se dan la tarea de ir y ver si esa referencia que tú pusiste para tomar el dato de prevalencia es un trabajo bien hecho o no, o de cuándo es, o de si fue de Singapur o si fue de Polonia, ¿no? Es decir, esas son aspectos éticos del investigador que tienen que ir implícitos, ¿no? En que uno va a diseñar su metodología con la información pues verdadera, más verdadera. Pero sí, es una muy buena pregunta esta que haces, porque sí, uno es el que decide la referencia. Ok, gracias, doctor. Una pregunta Sí, en ese, por ejemplo, yo tengo una referencia que dice, la tasa de mortalidad en el estado de Veracruz por peritonitis, perdón, por enfermedad renal crónica es de 73.14 por 100,000 habitantes. Entonces, en este caso, o sea, ¿cómo la haría yo? ¿Cómo yo seleccionaría esto para mi trabajo? Si me está dando una tasa de 73.14 por cada 100,000. es un estimador limitado en población y posiblemente en tiempo. ¿Es tasa de incidencia o es una tasa de ocurrencia esa que estás? De incidencia. Es la tasa de incidencia, entonces es en 100,000 sujetos, eh, no son 100,000 sujetos. Bueno, 100,000 es la referencia, pero la tasa de incidencia alude al número de veces que sucede el fenómeno em, a lo largo del tiempo, pero puede un sujeto darte varias veces el dato. Son datos de seguimiento. Em, a- no es el mejor indicador, pues porque te acota en tiempo y en una población específica. Ahora, nos dices de enfermedad renal crónica. Recordemos que el dato de importancia o el dato epidemiológico que vamos a buscar como referencia es el del desenlace, porque es lo que estamos tratando de medir. ¿Qué provoca ese desenlace con más probabilidad o con menos probabilidad? En este caso, tu trabajo, Silvia, que es presencia o ausencia de infección, sí, ¿no? O de peritonitis. Ese es tu desenlace, Presencia si no mal o recuerdo. ausencia de peritonitis. Ajá. Necesitamos una referencia de cuál es la prevalencia de peritonitis en una población semejante a la tuya. Encontré otra, por ejemplo, aquí me dice que en DPA, pero nada más me lo maneja así, fíjese. Me pone DPA 24 y DPCA 35, con un valor de P de 0.05. Eso es lo único que me maneja. Y otra dice 12 episodios de peritonitis en DPCA y 8 en DPA con una P de 0.6. Es lo único que me maneja. He estado indagando, pero la más cercana demuestra, pues, más, es de aquí de Tampico. Y Y si no está definido, también había una recomendación en el video, ¿no? Que tomemos el 50% de prevalencia como un dato general, porque uno puede decir, no encontré una referencia creíble o simplemente no está estudiado el fenómeno, pues el estimador general o empírico
Sugerido es 50%. Asumir que el 50% de tus sujetos expuestos tendrá el desenlace. Esta aseveración es un empirismo y es solo para avanzar en cuanto a hacer el ejercicio de cuántos sujetos serían suficientes de ser analizados para hacer una inferencia respecto a una proporción o una prevalencia de algo que no está estimado todavía. Desde luego, uno de tus objetivos intermediarios será estimar la prevalencia de infecciones en tu población, ¿no? Y puede empezar a servir como pie de referencia para decir, bueno, en una población de estas características, la prevalencia de peritonitis es esta, ¿no? 15%. Y vas construyendo también referencias epidemiológicas sólidas. Pero bueno, en pocas palabras, yo creo que bueno que comentaste esto, Silvia, porque si no hay un dato que sea confiable o fidedigno, pues ocupar 50% de Pero prevalencia sí, del desenlace. bueno, aquí buscándolo rápidamente en Papagogo, dice uno, la prevalencia de peritonitis en un artículo del 2021 dice que es de 0.2625 pacientes por año. Entonces, ella podría utilizar, Prevalencia, sí, lo maneja así, prevalencia, buscándolo así rápidamente, ¿no? Fue un claro. artículo del Hay que hacer el 2021. ejercicio porque la prevalencia es una proporción en una población finita. No Ujú. involucra al tiempo. El tiempo tiene que ver con la incidencia, ¿no? Decíamos, la incidencia tiene que ver con tiempo y con lo longitudinal. La Tiempo, prevalencia o estudios de prevalencia es una estimación puntual en un solo momento. y es, ¿Cuántos y cuando casos hablamos de prevalecen? población finita, decimos que tenemos un número determinado de casos, ¿no? Un Porque, número determinado de sujetos, un número ajá, total, una población exactamente. contenida Entonces, era lo que en un recuento. preguntaba hace rato. Entonces, podría utilizar una fórmula como la que comentamos, pero utilizando la prevalencia en un lugar nada más, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo. O sea, si es población finita, lo hicieron en un solo lugar y entonces podría utilizar esa prevalencia de esta población que pudiera ser similar en características, ¿no? Sí, sí, exacto, es lo ideal es eso, contar con una referencia que tenga esos atributos. Se sorprende uno mucho, ¿no? De que no se cuenta siempre con una referencia así y que allí es donde también surgen estos sesgos de estimación, que dice uno, ay, pues ponle 20%, vámonos, calcúlalo, que salgan 10 pacientes. Y ahí es donde empieza como a desmoronarse esta idea de que la inferencia que hagamos le llaman es la crisis de reproducibilidad de la ciencia, ¿no? Cada vez hay más información que demuestra que muchas de las cosas que tomamos como verdaderas están fundadas en bases de datos falsas, en bancos de células inexistentes, en datos manipulados o inventados o imputados, ¿no? O sea, uno con un dato puede multiplicarlo por 5 y decir, ya, tengo una muestra que era de 20, pero la multiplico por 5, ahora mi muestra es de 100. Multipliqué el número de sujetos para que entonces ya sea más numeroso y bueno, pues es un engaño matemático porque pues los sujetos no nos reproducimos de esa manera, ¿no? Nuestra variabilidad no es así exponencial. Bueno, yo creo que es hacer todos estos ejercicios. La sugerencia es que se queden con una de estas tres fórmulas, traten de aterrizar allí, no se conflictúen mucho con las otras fórmulas que tengan que ver con eventos variables, y la pueden mencionar en su tesina, o fórmulas para tipo correlación, o fórmulas para hacer algún tipo de regresiones lineales, porque creo que les demandaría información que no hemos analizado en este programa y que sería injusto también que ustedes esperen que evaluemos esas cosas, ¿no? Respecto a tamaño de la muestra, es conocer que existen esas tres fórmulas generales y que sí tenemos que hacer el intento de, por una u otra forma, tratar de inferir un tamaño muestral que nos hable que nos deje ver si es factible o no reclutar ese número de sujetos y que nos dé la confianza que es un número suficiente de sujetos
para hacer una inferencia que le sirva a alguien más. No perder de vista eso, para no, pienso, conflictuarse más con los números. Y lo mismo va a pasar con la prueba estadística, la pertinencia de la prueba estadística, ¿no? Hacer otra vez ese ejercicio de si mi variable es cualitativa, cuál va a ser mi ejercicio de comparar o de diferenciar, pues si es chi cuadrada y si es un solo grupo, dos grupos, tres grupos, si es el mismo conjunto de sujetos en el antes y después, si son dos sujetos o muestras independientes. Hacer ese ejercicio muchas veces es lo que le va dando forma a este conocimiento. Así que bueno, yo espero que estos ejercicios sean útiles. Se hubiera antojado que más compañeros abrieran la cámara y nos dejaran ver, incluso que no tienen clara su pregunta de investigación, porque es la única manera en la que terminamos decantando las cosas. Mostrándolo acá, y ya vieron que si le echamos montón, pues nos va quedando un poquito más claro al conjunto, ¿no? Bueno, Doctor, una sí, pregunta. Para fines prácticos del diplomado, o sea, porque pues obviamente estamos aprendiendo cómo se arma todo el proyecto, pero para el protocolo que vamos a entregar, no vamos a entregar obviamente muestras, ¿verdad? Nos quedaríamos simplemente en toda la estructura o el cascarón del proyecto para que ya después nosotros lo podamos subir a Sidelsis y hacer las muestras, ¿verdad? No sería sí. entrega de... Ah, ok. La tesina que se entrega en ese formato se los compartimos al principio, si no mal recuerdo, se los voy a refrescar en el chat. Tiene todos los elementos, incluido el hecho de hacer el ejercicio de cómo voy a estimar mi muestra y qué prueba voy a utilizar. Eso puede cambiar, eso va a cambiar. Esto es un documento protocolario. Sí, lo deseable es que si un comité como el CIRELSIS valora el protocolo, digamos, tiene todos los elementos, ¿no? Desde metodológicos y éticos eh, hasta de factibilidad para ser llevado a cabo. Y ya es también en el cabildeo con los comités que uno va encontrando ciertos ajustes, inconsistencias, de repente no están bien alineados los objetivos con la hipótesis o con la pregunta de investigación, pero es la tarea de los comités ayudarnos a alertarnos sobre esto y terminar aprobándolo como algo que sí se puede ejecutar. Y ahí, ahí se abandona la etapa de protocolo, es un proyecto en ejecución. Ok, gracias, Yo doctor. espero que todos lleguen a ese punto, ojalá. Y pues en ese sentido ya saben que nos pueden contactar directo para con gusto apoyarles en la estructuración y Gracias, apoyarse doctor. con sus tutores locales. Bueno, quedo atento. Prácticamente se termina aquí el recorrido teórico del programa. El siguiente martes compartiremos solo algo de información general. Saben que los martes compartimos información asincrónica. El jueves es el examen. No es cierto. El jueves es una sesión de seminario. En estas sesiones, lo esperado es que ya traigan lo que han hecho. Se supone que ya estamos en un nivel en el que eh, hay información suficiente, estudio suficiente como para que ya nos puedan mostrar un trabajo en todas sus partes. Hoy fue un ejercicio muy simplón, pero sí nos permitió hacer un recorrido general de si ya está listo, si este arroz ya se coció o no. Entonces, en verdad que no es para escarnio, ¿eh? Quien esté acompañando estas charlas, y no es discriminativo, pero ni Cintia, ni Liliana, ni Silvia, ni Pau, que son quienes suelen estar aquí en la cámara y compartiendo sus experiencias, tendrían que ser las únicas que en las siguientes semanas se asomen, eh, confíen en compartirnos su proyecto. Haremos ese recorrido general desde su pregunta, el que podamos tipificar las variables. Entre más diversos los ejemplos, más claro nos va quedando a todos. Entonces, es la invitación para que el próximo seminario, el próximo jueves, se puedan revisar prácticamente proyectos ya en la etapa en la que se encuentren, porque después ya viene el examen. Y me parece que va a haber una semana de margen
para la entrega del documento tesina, sobre todo para los que están en esta modalidad de acreditar su diplomado. ¿Ah? Doctor, para fines prácticos, luego uno trae el proyecto, por ejemplo, yo lo tengo en Word, ¿no? Que lo vas haciendo, obviamente. Para la siguiente clase que dice que vamos a presentar nuestros proyectos, nos podrían dar como una guía, no sé, para que le hagamos la presentación en PowerPoint, para ver, no sé, cuántas diapositivas, qué apartados presentemos, porque pues no es lo mismo decir, ay, voy a presentar mi marco teórico en 10 páginas De de 2 Word. horas, sí, claro. Ajá. Exacto, y Tiene entonces para razón. el práctico sea como más fácil decir, bueno, ya lo tengo preparado para presentarlo y pues que creo que sería como más rico, ¿no? Más puntual El y formato general, doctora Pau, buena pregunta también, es 15 minutos. Ah, ok. Tenemos 15 minutos por proyecto, porque es Ajá. también, para los que accedan al programa de maestría, es el tiempo que uno tiene para convencer, para vender su proyecto, como algo Ok. que es importante de conocerse. Oh, Entonces, hay que hacerse el ejercicio de grabarse, revisarse, porque unos se pueden apasionar en su marco teórico y se avientan la hora completa, ¿no? Y no han llegado ni al planteamiento. Entonces, ser muy sintéticos y muy concretos en los antecedentes es la primera clave. Porque aquí, pues el ejercicio principal es que hagamos en conjunto un análisis de si está bien planteada la pregunta, si es claro el estado basal, maniobra y desenlace, que dejen ver su diseño arquitectónico, que dejen ver las características de su modelo metodológico y el cómo sus variables y su tipología les permitirán con una u otra prueba de hipótesis, con uno u otro tamaño de muestra, contestar su pregunta. Es en ese orden general. De todas maneras, les compartimos una presentación que es una plantilla general que nos comparte el Politécnico, que es una guía general. Al final es nada más que vaciar el índice en la presentación, pero recuerden que aquí el tiempo es con el que ustedes tienen que jugar, ¿sí? Y hacer énfasis desde luego en el diseño metodológico, ¿no? sí, doctor, por favor, gracias. Bueno, que les Doctor, vaya muy Gracias. bien. ¿habrá Mande. liga de asistencia hoy? Ah, no, sí. Sí, denme un segundo. La subimos al chat. Ya Sí, tomé gracias. el registro de... Llegamos a ser 57. Ahorita somos 48. Tomo nota. Se les comparten. Déjenme antes de que me desconecte para que... Y la grabación también, por favor, doctor. Ah, no, esa sí está prohibida. Examen, Y el El examen examen está de paso. resuelto. Es ya, no muy porque nos... sencillo el examen. Es un repaso general y no tiene un carácter punitivo, sino de repaso, ¿eh? Es casi una autoevaluación. La verdad es que es muy amigable el examen. El, el principal es esto, que uno contemple su tesina y diga, qué bonito trabajo hice, ¿no? Sí agarré la onda de para qué es la investigación clínica. En unos minutos les hacemos llegar la liga de asistencia y la plantilla para que puedan elaborar sus presentaciones. Ensayen no exceder 15 minutos para que podamos ver al menos 4 proyectos. Sí, doctor, gracias. Que les vaya muy Lin- bien. Lindo día a todos, todas, bye. Gracias, adiós.